si la llevamos a la máquina al punto PCC? 100%. Rotor bloqueado. Entonces ahí tenemos entre PCC y PS todos los puntos de deslizamiento de trabajo. Pero el trabajo útil como máquina es siempre por debajo del 10%. ¿Se entiende? Es saberse de memoria cuáles son los puntos que hay que unir con cuáles, cuál es la recta que se toma como referencia y dónde la tenemos que trazar y por qué la trazamos en tal o cual lugar. El punto H fue arbitrario. Sí, yo lo pude haber ubicado más abajo y todos confluyen más abajo, lo pude ubicar más arriba, pero siempre es importante que esté en el cuarto cuadrante de nuestro círculo para que, por practicidad para el trazado. Hay otra forma de ubicarlo en otro punto y todo el diagrama sale acá a la izquierda, la escala de deslizamiento. Pero es más simple verlo ahí, total, en realidad no lo vamos a utilizar, sino que simplemente demostrarlo. La recta es paralela a P infinito H. Sí. Paralelo, o sea, paralelo o es arbitrario. Tiene que ser paralela a P infinito H para que se cumpla que cuando vos llegues al punto PCC pases por 100 y cuando llegues al punto PS pases por 0. Lo que es arbitrario es qué tan cerca de P infinito H o qué tan lejos de P infinito H la pones. ¿Para qué? Para que sea más larga o más corta y sea más fácil de dividirla en 100 para obtener las primeras 10 partecitas. Pero siempre tiene que estar contenida entre el de cortocircuito y infinito. Para este esquema sí. Hay otro en donde se la puede trazar afuera, haciendo proyecciones de todos estos puntos, y te sale una escala gráfica mucho más grande, mucho más clara, pero se nos distorsiona el diagrama y nosotros vamos por esta que es la más fácil. Nada más. En el libro tienen las otras formas de trazarla, porque total, yo les dije esto es para el desempate. Que en realidad no es desempate, es muerte súbita. No. Bueno, el que hace el gol gana. Si lo hacen ustedes, ganaron con simplemente haber hecho bien esto, más todo lo anterior. No era tan fácil no muerte súbita. No, pero si está en el apunte, está en el apunte. Y lo tienen en el apuntito ese que les he cargado. Recuerden que para el electromagnético interno, que lo vimos hace un par de clases, y este diagrama circular, no lo sacamos del libro, sino que de esos dos PDF que les he cargado de la autogestión. No va a ser que se vengan habiéndolo estudiado del libro. Si lo hacen, está bien también. Pero es un proceso más complejo a partir de las admitancias del circuito equivalente, todo esto. Este es más práctico, digamos, a los fines del trazado. Pero bien, están bien los dos. Los dos llevan al mismo resultado. ¿Qué vamos a ver ahora? Muy rápidamente y relacionado con... apenas las 9:30. Pero empezamos antes. Sí, porque hemos empezado a las 8. 40 minutos antes. Está bien, pero ¿cuántas veces me despide 10, 15 minutos antes? 2 veces. No. Nunca nos fuimos después de las 23:05. Nunca. Casi. Revisamos los videos, así que. Características funcionales. ¿Qué son las características funcionales? Las curvas características, en donde vemos cómo se comporta una magnitud en función de otra de la máquina, pero acá para dos condiciones de inicio del análisis. Todas ellas son para U1 igual a constante y F1 igual a constante. Es decir, tensión de alimentación constante, frecuencia de la red de alimentación constante. Porque si cambia la frecuencia externamente, van a cambiar la forma de trazado de las curvas. Si cambia la tensión, también se nos van a desplazar las curvas. Entonces, no es solamente tensión constante y frecuencia constante, sino nominales. Si tengo un motor de 380 voltios, mal podría trazar la curva con 355 voltios de línea, porque me va a dar cualquier cosa. Cuando lo use en realidad en 380, la curva no me va a hacer algo. Esas características que nosotros vamos a trazar son 5. Velocidad en función de potencia útil. Que lo podemos retrasar en valores absolutos, es decir, un motor de un par de polos, podemos tomar como referencia la velocidad N1, que son 3000 revoluciones por minuto, para sincronismo, cuando la potencia es 0, y de ahí ver cómo se comporta en la medida que le hacemos crecer la potencia. Pero lo más normal es trabajarlo en valores relativos.
Es decir, en lugar de poner velocidad en revoluciones por minuto y potencia en vatios, o en kilovatios, o en HP, porque es potencia útil en el eje, lo que comúnmente se hace es ponerle valores relativos. N sobre N1, donde N es una constante, entonces acá no vamos a tener valores de revoluciones por minuto, sino vamos a tener como máximo el valor 1, cuando llegamos a velocidad sincrónica. Y potencia útil sobre potencia nominal en el eje. Esta recta, perdón, no esta recta, es casi una recta, pero esta curva nace del 1 y decrece muy lentamente, de manera que cuando llegamos a un valor 1 de potencia útil, que quiere decir al 100% de la potencia de la máquina, ¿cuánto vale la velocidad? Es la del sincrónico menos deslizamiento. Si el deslizamiento es 3%, ¿qué quiere decir? Esto va a ser 0,97. Si la máquina en lugar de deslizamiento 3% es de deslizamiento 6%, porque es de menos calidad, de baja potencia, va a ser 0,93 este punto. Pero lo importante es que en valores relativos es más fácil de identificar. Esta máquina tiene una característica más allá que tiene velocidad variable con la carga, tiene un comportamiento muy parecido al de la máquina de corriente continua en derivación, que tiene una característica, creo que se llama característica dura. ¿Por qué? Porque sin importar la variación de potencia, la velocidad varía muy poco. Igual esa variación es mucho si la comparamos con una máquina síncrona, en donde no varía nunca la velocidad con la potencia. O funciona a velocidad de sincronismo o se bloquea y se sale del sincronismo. Otra curva característica que tenemos es la de consumo de corriente en función de la potencia, que también va a ser potencia útil dividido potencia nominal, corriente I sub 1 dividido corriente nominal, y tiene un comportamiento bastante especial. Crece de esta manera. Este punto acá, para potencia nula, siendo esto el origen, suele ser de 0,25 a 0,6 según el tipo de máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que estando la máquina en vacío, las mejores máquinas, las de mejor diseño, tienen una corriente de excitación del 25% de la corriente nominal. Y algunas de hasta el 60%. ¿Qué quiere decir? Para pasar de vacío a plena carga, suben solo 0,6 a 1. Es decir, del 60% al 100% de la corriente. Otra curva característica es la de el coseno de phi en función de la potencia útil. Y tiene más o menos esta forma. Para potencia útil en el origen, es decir, 0, tenemos aproximadamente 0,2. Tiene un espantoso factor de potencia el motor cuando funciona en vacío. ¿Por qué? Porque la corriente de excitación y de pérdida de excitación, que es la de magnetización más la pérdida del hierro que va a consumir, es independiente de la carga, es constante. Entonces, tiene una componente variable de reactiva en función de la corriente secundaria multiplicada, digamos, por las reactancias, por la reactancia primaria y por la reactancia secundaria. Pero tiene una componente de magnetización que no se altera nunca, que de hecho recién le pusimos en el circuito equivalente aproximado alimentado directamente de la tensión de alimentación para asegurarnos que en nuestro ensayo no tuviese variaciones. Entonces eso hace que cuando la máquina no esté entregando potencia útil y está consumiendo solo pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, siga consumiendo la misma corriente de magnetización que hace que el factor de potencia sea bajísimo. Hasta llegar, para potencia igual a 1, a factores de potencia de 0,8 a 0,85. No tiene buen factor de potencia ni siquiera a plena carga, por la alta corriente de magnetización que necesita a causa del entrehierro, pero se compensa con capacitores. Otra curva que tenemos es rendimiento en función de potencia útil.
La curva de rendimiento es muy parecida al de cualquier otra máquina, en donde a medida que la potencia crece lineal y rápidamente, luego comienza a decrecer lentamente y nos encontramos con que por ahí el rendimiento máximo, que según el tipo de máquina puede ir de 0,65 a 0,95, 0,95 en máquinas de potencia superiores a los 100 kW. De ahí para abajo vamos perdiendo rendimiento hasta llegar al 0,65. Esto ocurre para, a ver, no hay mucha exactitud para este valor, pero entre el 0,4 y 0,6 de la potencia útil. ¿Qué quiere decir? El máximo rendimiento no está en la máxima potencia. Porque cuando llegamos a la máxima potencia se hacen muy grandes las pérdidas en el cobre que hacen que perdamos rendimiento. Pero resignamos ese rendimiento porque si no implicaría sobredimensionar el arrollamiento. Al sobredimensionar el arrollamiento tenemos que agrandar el motor y lo terminamos haciendo de mayor potencia. Motor de mayor potencia, para una potencia útil más reducida, el rendimiento sigue siendo malo, pero el motor es más caro. Entonces, no nos desesperamos tanto por ese tema. Y finalmente, la última curva es una que nosotros ya hemos visto, pero ahora la vamos a ver al revés, la característica mecánica. La característica mecánica que trazamos los otros días, luego de la característica de par de deslizamiento, medía par en función de la velocidad. Acá vamos a medir velocidad en función del par. Velocidad relacionada con la velocidad de sincronismo en función del par interno respecto del par nominal. La curva esa, los otros días la habíamos trazado, tenía esta forma. Como ahora hemos dado vuelta, acá teníamos par y acá tenemos velocidad, ¿cómo nos queda la curva? De esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la zona útil de la curva, desde el origen hasta llegar a par interno unitario, porque es relativo. Ahí tenemos una pérdida de velocidad, tal cual lo hicimos para n en función de la potencia, de el 3% posiblemente. Y acá tenemos las mismas relaciones que los otros días. Este punto que tenemos acá puede ser 1,2 a 2 y este que tenemos acá puede ser 1,8 a 2,7. ¿Qué quería decir esto? Que el par de arranque de la máquina cuando la velocidad vale 0 tiene que ser siempre de entre un 20 y posiblemente hasta un 100% mayor al par nominal, que es el de trabajo. Y una vez que estamos funcionando par nominal, el par máximo tiene que ser de un 80 a un 170% más grande que el par nominal para asegurarnos que ante una variación de carga que se produzca repentinamente, el motor tenga par para responder sin perder velocidad. Y llegamos a este punto, perdón, sin perder velocidad, no, sin bloquearse. Pierde velocidad, pero en la medida que el par se restablece, vuelve a recuperar la velocidad. Es decir, desde acá, si nos tenemos que ir hacia la izquierda, ¿qué vemos? La velocidad baja, pero el par aumenta hasta llegar a este máximo par. ¿Cómo se llama ese punto? Límite de funcionamiento estable. ¿Por qué? Porque si yo le pido, estoy en el punto de par nominal, le pido más par, me corro más hacia la derecha y pierdo velocidad. Le pido más par, me corro más hacia la derecha y pierdo velocidad. Si le pido más par, ¿cómo reacciona la curva? Dándome menos par motor. Le pedí más par y me entregó menos. ¿Con qué le pido más par? Exigiéndole mecánicamente más un eje. Le exigí más y el motor respondió entregando menos. Se desequilibraron los pares motores y resistentes. Si el resistente es mayor que el motor, se frena. Y lo venimos al punto de cortocircuito. Recién cuando la desbloqueemos, si era mi cortador de pasto los yuyos, la levanté, toma velocidad de nuevo y viene y se restablece en su funcionamiento. ¿Por qué no hemos borrado el diagrama circular? Porque todas estas curvas características se pueden trazar en el laboratorio. Yo le conecto un freno en el eje a la máquina y con el freno acciono la potencia. La freno más, hago que la máquina entregue más potencia mecánica. La libero, hago que entregue menos potencia mecánica. Lo mismo con el par. Y después registro las velocidades con el aparatejo para medir velocidades ese digital que tenemos con el láser.
coseno de phi en la red de alimentación, le conecto un cofímetro y veo cómo se comporta el cofímetro, la aguja del cofímetro según la variación de potencia. Conecto un amperímetro en serie con una fase y veo el comportamiento de la corriente según la variación de potencia. En función de la graduación que tenga en el freno que estoy usando para cargarla mecánicamente a la máquina, puedo determinar cuál es la potencia útil que está entregando y cuál es la potencia que está consumiendo, que la teníamos. No, acá no. La potencia que consume la podemos calcular porque es la eléctrica, raíz de 3 por la corriente, por 380, por el coseno de phi que lo tenemos para cada valor de potencia, y ahí relacionamos potencia entregada en el eje con potencia consumida y trazamos las 5 curvas. Pero si nosotros hemos hecho los ensayos suficientes para trazar el diagrama circular, no necesitamos hacer todos estos ensayos porque las características de vacío las sacamos del diagrama circular. ¿Por qué? Porque todas las magnitudes que intervienen en el diagrama, en las curvas, están en el diagrama circular. ¿Dónde? Primera, velocidad en función de potencia. Potencia útil. ¿Quién era la potencia útil para cualquier punto de trabajo P entre PS y PCC? La potencia útil era el segmento PA'. Para este punto P vale eso. Si lo corro un poco más a la derecha, cambia. Llego al máximo. Y así determino todos los valores de potencia P que yo necesite. Y para cada valor de potencia P, tengo que encontrar cuál es su velocidad. ¿De dónde sacamos la velocidad ahí? Tengo que para el primer punto vale nada la potencia. Crece, crece, crece hasta llegar al máximo. Hasta llegar, suponemos que acá, punto de potencia máxima, es potencia máxima igual a 1. Entonces llegamos a este punto. ¿De dónde saco la velocidad en el diagrama circular? No, del último dibujo. El último dibujo que hicimos, que seguíamos el círculo y trazamos. Del deslizamiento, recordemos esto, deslizamiento es igual a n1 menos n sobre n1, por ende n es igual a n1 menos s por n1. n1 no cambia nunca, a frecuencia constante que hemos dicho, 50 Hz, un par de polos, 3000 revoluciones por minuto, dos pares de polos, 1500 revoluciones, menos el deslizamiento por esas mismas revoluciones me da la velocidad mecánica. O lo podemos sacar de acá el deslizamiento. Al deslizamiento lo sacamos de la escala gráfica de recién o de la relación AB sobre PB. AB era la potencia en el cobre del rotor dividido la potencia P sub A. Eso también es el deslizamiento. Entonces, sin trazar la otra escala, para el punto P, AB sobre PB es el deslizamiento. Calculado el deslizamiento, determino la velocidad y voy armando los pares ordenados para trazar mi curva. Entonces, en el diagrama circular tenemos todo para trazar, sin necesidad de estar ensayando la máquina, para trazar la característica de velocidad en función de potencia en el eje. ¿Cómo podemos trazar la de corriente en función de potencia en el eje? De nuevo, para cada punto P yo tengo la respectiva potencia según la escala. Y para cada punto P tengo el valor de la corriente y sub 1. Entonces, para esta potencia, esta corriente. Para esta potencia, esta corriente. Para esta potencia, esta corriente. Salen directamente los dos valores de tomar dos medidas con una reglita. Y de esa manera representamos variación de corriente y variación de potencia. Ahora veamos esto. ¿Es cierto que cuando la potencia decrezca y se haga cero, la corriente va a ser grande? ¿Dónde está el punto de potencia cero? Es este, P sub 0 que tenemos acá. La corriente va a seguir manteniendo ese valor. Que es grande, está lejos de ser cero. Y desde ahí en adelante crece hasta llegar a cualquier otro valor. Entonces, hay correlación entre este alto valor de corriente de vacío con este alto valor de corriente de vacío que vamos a tener acá. Y sub 1, 0. De ahí para abajo deja de ser motor, sino le estamos metiendo potencia mecánica externamente. Coseno de phi, lo mismo. Nada más que para cada uno de los puntos en donde tenemos las respectivas potencias, en lugar de medir el módulo de la corriente, ¿qué medimos? El desfasaje de la corriente con respecto a U sub 1 y le calculamos el coseno. ¿Qué vemos? Para el punto P0, el ángulo phi es más grande que phi sub 1. En la medida que la máquina toma carga, el ángulo phi se va haciendo más chico. Pero va a llegar un punto en que la corriente va a comenzar a desfasarse nuevamente y el ángulo se va a volver a agrandar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El coseno arranca desde un valor
muy malo, que es el que corresponde a este phi sub 1, 0. Mejora sensiblemente hasta llegar al punto P, posiblemente si es el óptimo, y de ahí en adelante la corriente vuelve a desfasarse más, por ende el coseno phi vuelve a reducirse. Para cada valor de potencia, cómo se comporta el coseno de phi en función de medir el ángulo entre las respectivas corrientes de cada potencia y la tensión. ¿Qué pasa con el rendimiento? Para cada punto P, el rendimiento salía de acá. PA sobre PD. PA' sobre PD. PA' sobre PD. PA' sobre PD. La relación del segmento PA' con respecto al segmento PD, que es directamente la mayor de todos los segmentos verticales que hemos trazado. Y ahí entonces tenemos rendimiento para cada una de las potencias. ¿Se entiende? Y el otro, velocidad en función del par interno. A la velocidad volvemos a sacarla de la misma formulita de recién. Necesitamos para cada punto P conocer el deslizamiento. Conocido el deslizamiento, calculamos la velocidad. ¿Y el par interno de dónde lo sacamos? Y este es el máximo, estaba ahí, pero... Bien, tenemos el máximo. Por ende, ¿qué quiere decir? El par interno máximo era la potencia P sub A máxima. Sabemos que desde ese punto hacia la derecha no podemos trabajar porque se nos bloquea el motor. Tenemos que estar trabajando siempre hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Ese punto de par interno máximo es este. Bien, ¿cuál es la velocidad para ese punto? Cuando estamos trabajando en ese punto de par interno máximo, calculamos el deslizamiento como AB sobre PB. Para ese deslizamiento calculamos la velocidad y tenemos el punto. Y de ahí hacia la izquierda, ¿qué hacemos? De nuevo, en la medida que nos vamos moviendo, todos los segmentos PB que podamos medir acá son la potencia P sub A. La potencia P sub A, M1 sub 1 PB, que era el par interno en vatios síncronos. Entonces no hace falta que acá lo estemos midiendo en Newton metro, lo podemos estar midiendo en vatios. Después lo dividimos por la velocidad de sincronismo y nos dan los Newton metros, es lo mismo. Pero esas son las diferentes mediciones de par interno. Para cada punto tenemos un par interno y tenemos un deslizamiento. En función del deslizamiento que lo tenemos acá abajo, calculamos la velocidad y por ende para cada valor de par, su respectivo valor de velocidad y sale la curva. Pregunta. Tendría que haberlo hecho antes la pregunta, pero ¿por qué que el par máximo va a ser, no debería ser donde la potencia entregada es máxima? No. La potencia útil, ¿no? Porque la potencia es útil y la potencia es en el eje. Sí. Y acá estamos hablando del par interno. El par interno es el par que el estator le traslada al rotor electromagnéticamente para hacerlo girar. Pero una vez que comienza a girar hay que descontarle el par correspondiente a las pérdidas del cobre y el par correspondiente a las pérdidas mecánicas. Estamos hablando acá, en el pasaje del entrehierro. Ese es el par interno. Hay una pequeña relación para obtener el par real en el eje, que no lo vamos a poder sacar del diagrama circular, o que va a ser el de la potencia transformado en par. Nosotros acá estamos trazando el del par interno. Si lo trazas experimentalmente con instrumentos en el laboratorio para medir newton metro de torque en el eje, ahí sí vas a estar trazando el par útil en el eje. Que va a corresponder. Que se corresponde con la potencia útil. Pero por eso acá la diferencia. Llegamos antes a la máxima potencia que al par máximo. ¿Por qué? Porque la máxima potencia útil ya tiene descontadas las pérdidas. Mientras que el par interno todavía no se las hemos descontado. Entonces, el par, a partir del punto a partir del cual la máquina se nos sale de sincronismo, en realidad es el de máxima potencia. Es lo que entrega en realidad en el eje. Lo otro es interno, digamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me van a obligar a que les diga que nos vamos, ¿no? No. Hoy ya no tienen paro de colectivo, ya no tienen apuro. Ah, no hay para colectivo, ¿eh? No. Sí. No, yo pensé que... No se Pero llevaba en Londres no 5 de la tarde. Ah, no sé. 5 o 6 de la tarde. Bueno, gente.